Muy bien, vamos entonces ya directamente al valor después de esta introducción. Entonces, primero, ¿qué es valor? Antes de ir a los valores específicamente morales, ok, para ver, o sea, en general, ¿qué es un valor? ¿Cómo se conoce? Eh, ¿Qué características tiene? Y vamos a descubrir también que pues no todos los valores son iguales, sino que se ordenan, como de hecho estamos viendo en este cuadro maravilloso que se llama la balsa del Medusa. No les voy a contar ahorita toda la historia, pero se trata de un naufragio en el que se puede ver que aquí pues, unas 15 personas han improvisado una balsa con los trozos que sobraron del barco, que se llamaba Medusa precisamente, y al ver un barco al final, eh, de hecho casi ni se ve, es un puntito, bueno, pues hay muchas reacciones, o sea, hay muchos valores que se están dando aquí. O sea, hay quien está cuidando sus pertenencias, pues eso es un valor. Quien está cuidando su salud, pues es otro valor. Quien está ayudando, pues es otro valor. Quien está razonando, aparentemente sin involucrarse, bueno, como tenemos aquí este señor, sin involucrarse en las acciones, pero en realidad, yo así les adelanto que este señor es el motor, como además vemos por los trazos aquí, eso, las figuras geométricas que hay, porque todos los cuadros bien hechos, pues hay figuras geométricas, una pirámide, dos pirámides, tres pirámides, pero este es el que activa la espiral. Bueno, pues este señor tiene el valor de estar razonando y haber sacado la conclusión de que vale la pena luchar. Por eso estos muchachos, bueno, además lleva el cadáver de su hijo en brazos y está reflexionando. Entonces, tener, eh, tener información, pues es un valor que tiene la persona, ¿no? Es mejor saber algunas cosas que ignorar. Y también es mejor ignorar cosas que saberlas, ¿no? Cuestiones de espectáculos, chismes, etcétera, pues es información absolutamente inútil, ¿no? Que pues nos estorba en realidad. En fin, pero bueno, saber en general es mejor. Tener fuerza, o sea, salud, pues es mejor, o sea, representa un valor. Otro valor diferente, más alto, es pues la ayuda mutua para salvarse y salvar a sus compañeros, pero vemos también que estos tienen otro tipo de valores, o sea, a ellos les interesa solamente su secta, por así decir, su grupito. Entonces, por eso escogí este cuadro, porque se ven muchos valores aquí, digamos, desordenadamente, porque ahorita los vamos a ver en el cuarto punto. Muy bien, entonces, primero, perdón, entonces voy a regresar. ¿Qué es un valor? Un valor es aquello, eso es una propiedad que tienen las cosas o los actos, pero bueno, es que consiste en aquello a lo que tiende la voluntad como un bien. Por ejemplo, pues una manzana pues tiene un valor saludable. Un coche tiene bueno, diversos tipos de valor, pero puede ser un valor económico, por ejemplo, y a eso tiende la persona. La voluntad, perdón, la persona a través de su voluntad. Es decir, es una característica o propiedad de una cosa en cuanto que atrae a la voluntad. Entonces aquí ya, seguramente se estarán imaginando que pues no todo el mundo piensa esto, ¿no? Hay quienes dicen que el valor lo pone la persona y en muchos casos es así. Por ejemplo, el valor económico de una cosa, pues muchas veces lo pone la demanda, ok, entonces hay que ver si también el valor moral es, digamos, fruto solamente o del sentimiento o de la demanda o de pues una moda, etcétera, ¿ok? Pero bueno, ese es el valor. Está relacionado con la perfectibilidad del bien. Bueno, les adelanto para no dejar así suelta la pregunta. Eh, o sea, las escuelas más sabias, más fuertes de ética, sostenemos que
el valor está en la cosa misma, ¿ok? No lo pone, el valor moral concretamente, no lo pone el individuo, sino que al descubrirlo, pues tiende a él. O sea, lo saludable de la manzana no lo pone la persona, lo trae ya la misma manzana en sí misma. Ok, muy bien, pero ahorita que veamos los diversos grados de valor, pues aparecerá que pues, en algunos sí que el hombre pone, pero no en el moral en tal caso. Ok, entonces, bueno, ¿qué es el valor? Ya lo vimos. ¿Cuáles son, bueno, cómo se conoce? Pues a través de nuestro, a través del análisis de un acto humano, por ejemplo, la tendencia, eh, tenemos una tendencia, por ejemplo, a pues mantenernos a nosotros mismos. Ok, eso se realiza descubriendo pues, la comida, descubriendo, comprando o haciéndola, lo que sea, descubriendo, eh, por ejemplo, no vamos a cocinar un libro o el celular, a freírlo, no, o sea, descubriendo los valores que hay ahí afuera, eh, los queremos explícitamente y viene de ahí una satisfacción, ¿ok? O sea, quererlo explícitamente pues significa ordenarlo, cocinarlo, etcétera. Y la satisfacción pues significa ya la posesión, el aumento de valor en la persona, en este caso a través del valor de lo saludable que sería la comida. Ok, entonces el valor enriquece al individuo, entonces sí es posible conocerlo, o sea, no es un invento, digamos, de algunas personas en el mundo de la ética, etcétera. Ok, ahora vamos a ver cómo es el valor en general. Entonces, estas serían las características. Voy a mencionar 5. La primera es que es trascendente, o sea, no se agota en el mismo objeto, o sea, sale, por así decir, del objeto. El valor de lo saludable de una manzana, pues no se agota en ella, sino que es, por así decir, capaz de enriquecer a quien lo necesite. Eh, quien tenga la satisfacción de comerse una manzana. ¿Okay? Eh, dos, o sea, tiene una justificación de existencia, o sea, vale por sí mismo, merece existir. Tres, normalmente se presenta en una bipolaridad, un valor, ¿no? Siempre todo es o bueno o malo. En el caso moral, en el caso, por ejemplo, de la manzana, pues saludable o no saludable, si está podrida o no está todavía formada, etcétera. O sea, siempre se presentan los valores como polos, riqueza, pobreza, eh, saber, ignorancia y así. Eh, cuarto, es bueno, esa orientación de la polaridad se suele también decir valor y antivalor. El valor sería pues, saber algo que se debe saber eh, y el antivalor sería eso, pues, la ignorancia respecto a algo que se debería saber. Eh, Muy bien. Eh, entonces, el valor, por ejemplo, un valor sería ya moral, sería eh, no sé, la puntualidad. El antivalor sería la impuntualidad. Ok. Y ya la quinta característica de los valores es que se presentan jerárquicamente. O sea, hay valores más altos y valores más bajos. Ahora, ¿cómo se ordenan entonces los valores? Que sería ese cuarto punto que tenemos ahí. Pues hay valores, así, vamos a ir desde lo más bajo hasta lo más alto. Eh, 6 grados, se pueden ordenar en otros grados. Los primeros serían los infrahumanos, o sea, aquellos que están en el hombre en cuanto animal. Por ejemplo, si el valor de estar abrigado cuando hace frío, la salud, el estómago, en fin, o sea, eso, que algún órgano particular esté sano, capaz, en fin. Después, en segundo lugar, vienen los humanos, pero inframorales, que se refieren, por ejemplo, a la capacidad de pues salir, de tener una libertad física, por ejemplo,
ciertas destrezas, saber tejer, son valores que tiene una persona. En fin, después, en tercer lugar, están los eudemónicos, o sea, los que tienen que ver con el bienestar, eh, que pues es un valor, ¿no? El bienestar. Contra, por ejemplo, la precariedad, y los económicos. Por ejemplo, pues tener un coche pues es mejor, independientemente si de todo lo que se pueda decir sobre esto, pero pues le da más valor a la persona que no tenerlo. Tener una cosa, también aquí nos meteríamos en un berenjenal porque entre las cosas que se poseen, las riquezas que puede tener una persona, puede haber cosas superfluas, malavidas, etcétera. Entonces, es ahí donde está el puente con el valor específicamente moral. Después hay unos valores espirituales que pueden ser no éticos, o sea, de conocimiento. Por ejemplo, saber francés, pues es mejor que no saber francés, etcétera. Para ciertas personas, para otras personas, pues sería indiferente totalmente. Eh, la capacidad para ponerse metas, para lograr, estéticos que están relacionados con la salud, eh, o sea, la piel, apariencia física, la proporción en la persona, ¿no? En su físico, en fin, eh, sociales, o sea, dentro de los espirituales, sociales, o sea, habilidades para comunicarse. Aquí, pues, podemos constatar que hay muchas personas en las parejas, en las familias, en las empresas, que no tienen este valor, o sea, la capacidad para comunicarse, para decir exactamente lo que quieren, dar órdenes o ser claros o, ¿cómo se llama? Bueno, en las relaciones, pues esto lo vemos muchísimo, ¿no? Pues a veces las personas no saben expresar aquello que quieren, aquello que necesitan, entonces están esperando que el otro adivine o dan por supuesto que, por decir unas palabras confusas, ya el otro ha entendido y pues no es así. O que yo he entendido algo que el otro quiso decir, pero en su confusión o en mi confusión, pues no entendí. Entonces es un valor absolutamente, no es un valor moral, pero sí puede tener connotaciones morales. Entonces es un valor social. O valores que tienen que ver de la voluntad, o con la voluntad, perdón, como la constancia, la tenacidad, la valentía, etcétera. Muy bien, en quinto lugar está el valor moral. Ok, ¿cuál es la característica propia del valor moral? Es que connota al sujeto en cuanto tal, en cuanto ser responsable de sus actos. Por ejemplo, yo puedo decir que un médico es malo, o puedo decir un mal médico, ¿no? O sea, en el primer significado significa que esa persona circunstancialmente es médico, pero que es una persona mala, ¿no? Que golpea o tiene un mal carácter, que por propia responsabilidad se ha forjado así, es intratable, en fin, o roba, o no sé, anda vendiendo cosas ilícitas, etc. Eh, o sea, es médico, pero es malo. En, en el segundo caso, pues un mal médico pues es un señor que desempeña mal aquello que estudió, que es la medicina. Muy bien, que tiene mucho que ver con la ética, porque eh, eso, pues un médico que no estudió, que se pasó golfeando durante la carrera, pues eso va a ser un mal médico y eso después va a tener siempre una connotación moral. O sea, al final, casi siempre mm, termina como indicando hacia lo moral. Ok. Eh, y ya después, hasta arriba, estarían los valores religiosos, que son pues, aquellos valores que tienen, o sea, ese valor que tiene una persona que está en relación con un ser absoluto. Entonces, es mejor tener ese valor que no tenerlo. Y, independientemente si, no sé, por ejemplo, aquí en el grupo pues habrá personas más creyentes, menos creyentes, que, digamos, pertenecen a ciertas, no sé, una comunidad o no pertenecen a ninguna, en fin, pero pues existe ese valor. Bueno, ahora vamos finalmente al valor moral. ¿Qué es el valor moral? El valor moral, pues, es el núcleo,
¿ok? De eso, esa existencia que tiene, que hay en el ser humano que lo hace mejor, ¿ok? Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver eh, que frente a algunas escuelas, primero que existe el valor moral, entonces, bueno, eso, opiniones contrarias, para ir un poco más ágilmente. Bueno, por ejemplo, hay una tendencia sentimentalista que niega que haya valores morales. O sea, diría que lo que llaman los filósofos valores no son más fruto del sentimiento, ¿no? Que puede ser un sentimiento personal o un sentimiento social. Ya vimos que los empiristas, utilitaristas, también de alguna manera niegan el valor moral, aunque o sea, reconocen en el fondo los valores, porque no se pueden negar, y concretamente el valor de la utilidad de las cosas y de las personas. Después están, por ejemplo, los existencialistas, que también niegan que haya valores, porque el hombre, al ser un experimento de sí mismo que continuamente se va haciendo, pues no tiene puntos de referencia, digamos, firmes allá afuera. Eh, ya vimos, por ejemplo, que también Kant y el constructivismo moral, pues de alguna manera también niegan los valores, porque eh, digamos, son terriblemente, o tienen unas consecuencias terriblemente subjetivistas, ¿no? Si yo soy la norma de mí mismo, pues luego, allá afuera, no hay valores, los valores pues ya vienen, en tal caso, en la persona. O, y, o sea, dando un salto, ¿no? Si todo el mundo piensa que sus obras son, o sea, debe actuar de manera que sus obras sean puestas como ejemplo para los demás y como regla y como norma y como ley, luego pues se convierte en el legalismo. O sea, si al final lo que decide es el cumplimiento o no de la ley, pues ahí sobran los valores. Igual que si decimos que las cosas son buenas o malas, las acciones, o determinada acción es buena o mala según el consenso, según la moda, pues ahí también estamos negando los valores. Entonces, aquí más bien sostenemos, o sea, desde una filosofía ya más profunda, sostenemos que los valores son eso, cualidades objetivas que están en los actos y que ya después tendrán que tener una correspondencia con la persona. Muy bien, bueno, algunas pruebas, eso, saltándome algunos puntos, vamos, perdón, a la tesis. Entre los diversos valores que pueden motivar el acto humano, la conciencia del hombre percibe un valor que es diferente a los demás y que los trasciende, o sea, está por encima de ellos, y según el cual el acto humano y el mismo hombre son juzgados buenos o malos en cuanto tales. A este valor lo llamamos valor moral. Por ejemplo, yo salgo a la calle y veo que pues un coche está totalmente abierto, abandonado, y hay un bolso ahí y se alcanzan a ver pues una cartera, joyas, perlas, etcétera. Eh, entonces, como eso representa un valor, ese bolso tiene valores, entonces me atraen. Entonces, si yo sustraigo ese bolso, o sea, la propia conciencia, la razón, el hombre, yo percibo que es mejor respetar que robar, ¿ok? Es decir, hay una voz interior que me dice esto no corresponde con lo razonable, ¿no? Porque, bueno, por muchas razones, por una ley absolutamente natural y muy general, universal, y es que pues nadie quiere que le quiten sus cosas, ¿no? Eso es, vamos, casi del sentido común. Eso está inscrito en todas las personas. Entonces, por eso se afirma eso que dije, ¿no? Existe el valor moral y lo experimentamos a través y continuamente en nuestras acciones. Ya las pruebas de esa tesis pues son, por ejemplo, porque no podemos agotar todas, tres, los juicios que hacemos
más bien, primero los juicios que hacen los demás sobre los demás. O sea, en la sociedad, en las diversas culturas, eh, la gente juzga frecuentemente sobre los actos de los demás en base a un criterio, o sea, a un valor diferente de los demás. Por ejemplo, en todas las culturas, robar es visto como algo negativo, es visto como un antivalor. Y eso independientemente de si las personas van en taparrabos o van en trajes finísimos, si están en Papua Nueva Guinea o viven en Brunei o en Suiza. Muy bien. Dos, los juicios nuestros sobre los demás. O sea, también nosotros tenemos esa sensibilidad, esa experiencia ante casos, por ejemplo, como Hitler o como la Madre Teresa, al contrario, o sea, valoramos, sabemos que hay personas mejores o más buenas y personas que han sido terriblemente dañinas para la sociedad en general y para unas sociedades en particular. Por ejemplo, o sea, en las noticias continuamente, quien vea noticias, pues continuamente, si o sea, si está atento, pues debería hacer este tipo de juicios sobre los demás. Por ejemplo, cuando vemos acciones de abuso, prepotencia, corrupción, pues evidentemente son condenables y eso es nuestra reacción. Bueno, nuestra reacción y nuestro juicio, o sea, la afirmación que hay en nuestra mente, porque no son solamente sentimientos. Ok, y también en tercer lugar, los juicios nuestros sobre nosotros mismos. O sea, ante algunas acciones, por ejemplo, ese bolso que yo encontré en ese coche, pues yo digo, físicamente puedo cogerlo, pero moralmente, ahí me elevo al nivel de la moral, no debo eh, robar o mentir o ser infiel en una relación, ¿ok? Y pues eso tiene que ver en general con los valores del respeto ante algunas acciones y también después de algunas acciones la experiencia del arrepentimiento o del remordimiento eh, es también pues una prueba de la existencia de los valores. Ya, después, eh, en fin, podemos decir muchas cosas sobre el remordimiento, que es esa especie de regaño que nos hacemos a nosotros mismos a través de la conciencia. Después hay personas más escrupulosas, personas más laxas eh, y también personas que caen en un cierto psicologismo que nos dice que no tenemos que arrepentirnos absolutamente de nada. Bueno, pues eso sería como eh, tener una casa o un negocio con una alarma y decir que lo mejor es apagar la alarma para que pues no suscite, no avise. No, pues el remordimiento es una cosa positiva que tienen los seres humanos, que es justamente como una alarma de que algo anda mal, algo hay que corregir. Si no tenemos nada de qué arrepentirnos, pues nos vamos a quedar como personas mediocres que nunca van a poder superarse. O sea, hay cosas de sentido común. Muy bien. Eh, vamos a las características ya del valor específicamente moral. Lo primero es la analogía. O sea, hay una analogía. Voy a ir a la siguiente y ahorita regresamos para que entendamos esto de la analogía. Eh, Analogía significa que hay una conexión real entre la bondad del acto. Estas personas están cambiando de lugar, porque ese es el acto que están realizando, cambiando de lugar este cuadro, lo van a meter en un saco y van a salir con él. Ok, eh, entonces ese acto pues parece indiferente, pero ¿cuál es el objeto? O sea, ¿con qué objetivo o realmente qué es lo que están haciendo? Pues están robándose una obra de arte. ¿Ok? Muy bien, pues el objeto aquí es malo, pues es condenable e incorrecto, como queramos llamarle, y eso hace que ese acto concreto de cambiar de lugar una cosa, pues también sea malo, y eso hace que las personas sean mala.
Ya después, la maldad de una persona no voy a entrar mucho en eso, o sea, puede ser fruto de muchos hábitos o puede ser mala en un acto particular. No una persona que haya robado una cosa en su vida, pues no es un ladrón, fue un ladrón en ese acto particular, ¿no? También hay que distinguir. Muy bien, entonces esto significa la analogía. Son como vasos comunicantes, ¿no? Si el objeto es malo, luego el acto y la persona son malas en ese acto que están realizando. Bien, regresando, lo anterior es, bueno, o sea, los valores humanos, los valores morales son o tienen esta característica que es la perseidad. La perseidad significa que valen por sí mismos independientemente de los demás valores. Eh, o sea, el valor del respeto de las cosas ajenas está por encima del valor que tengan las joyas que yo me quería robar del coche que estaba ahí estacionado fuera. Muy bien, tienen un carácter de absolutez. Absolutez significa que no se debe someter el valor moral a otros valores, por ejemplo, el económico, el sentimental, la salud, etcétera. Tienen una fundamentación vital, o sea, tienen su razón de ser para la persona. O sea, ¿por qué? Porque nos mejoran como personas. Y como personas mejores podemos mejorar la comunidad, la empresa, la familia en la que estamos. Eh, Tienen esta polaridad, como decíamos antes, entre singularidad y universalidad. O sea, singularidad significa que pues, el valor está en la persona. O sea, nadie puede tener valores por otras personas. O sea, una madre no puede tener valores por sus hijos, ni puede hacer los actos que harían sus hijos, porque bueno, muchas veces vemos que hay creencias, ¿no? De que son manías, que hay en algunas personas de querer vivir la vida de otras personas, el control, etcétera. Pero los valores y la vivencia es la experiencia, el acto es absolutamente singular, o sea, personal. Sin embargo, es universal en cuanto que lo bueno para mí sería bueno para todos en las mismas circunstancias. Por ejemplo, eh, sería bueno para mí tener esas joyas que me encontré bueno, todas las pertenencias que hay en ese bolso. Eh, Económicamente, pues sería bueno para cualquiera que tuviera esas propiedades. Pero moralmente también sería mejor, absolutamente para todos, respetar eh, las cosas ajenas, y eso es un valor que representa o evidencia la universalidad de los valores. Muy bien, y finalmente, pues tiene una obligatoriedad. O sea, el valor moral se presenta como necesidad espiritual, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Muy bien, esto ya lo vimos, así que eh, la obligatoriedad. ¿Qué es la obligatoriedad? Pues es una necesidad eh, que puede tener muchas expresiones, ¿no? Eh, entonces, la tesis sobre la obligatoriedad del valor moral sería que consta que, a diferencia de los demás valores, el económico, todos los demás, el valor moral se presenta a la conciencia del hombre con un carácter de necesidad espiritual. ¿Qué significa necesidad espiritual? Lo espiritual en el ser humano, pues, no es lo religioso, es lo que tiene que ver con las facultades espirituales o superiores de la persona, o con la inteligencia y con la voluntad. ¿Ok? Es decir, eh, hay como una necesidad en mí de respetar y, por ejemplo, en el caso que venimos poniendo, de no robar. ¿Ok? Y eso pues es una imposición no física, porque físicamente puedo pues, simplemente estirar el brazo y quedarme con esas pertenencias. No, es de carácter espiritual.
Y bueno, de paso, pues, muchos de los actos, ya dijimos, son espirituales y se deciden espiritualmente. Cuando tú prometes una cosa, ese, y lo haces con la voz, pronunciando perfectamente las palabras. eh, por ejemplo, una persona que se casa y dice, prometo todos los días de mi vida serte fiel, estar contigo en las buenas, en las malas, ahí está prometiendo. Ok, pero la acción, aunque parece física, en realidad el acto, el objeto, es espiritual, o sea, es invisible, no se ve, porque lo que realmente está pasando ahí, pues es lo que él tenga en su intención. Si sabe lo que está diciendo, si no sabe, no lo sabe. Si quiere verdaderamente aquello que está prometiendo o lo está diciendo nada más por miedo, por cumplir, por lucirse, por tener una fiesta. Eh, o por otros motivos, ¿no? Ya peores, que sería, por ejemplo, poseer, quedarse con la herencia de la otra persona, bueno, simplemente, bueno, otros muchos motivos por los que las personas pueden fingir que prometen, pero en realidad no prometer. Por eso es, insisto, es un acto espiritual. Y el valor, por tanto, también es algo espiritual. Y la obligatoriedad proviene del mundo espiritual, o sea, de la inteligencia y de la voluntad. La inteligencia dice, no puedo hacer esto, y por tanto ahí también va la voluntad. La voluntad dice, no quiero hacer esto, que es robar. Muy bien. Eh, y es objetiva, absoluta y categórica esta necesidad de hacer el bien y necesidad de evitar el mal. A esa necesidad espiritual la llamamos obligación. O sea, es una obligación interna. Eh, y bueno, hay muchos tipos de necesidad. Por ejemplo, una necesidad, bueno, muy brevemente, o sea, a nivel metafísico, eh, somos personas, luego, pues necesariamente no somos plantas, ¿no? Físicamente, pues por ser personas, somos corpóreos, no hay persona humana que no sea corpórea. Necesidad psicológica, pues la necesidad de estar más o menos despierto, consciente. Si voy con un celular, estoy en la punta de una antena sacándome selfies o grabando un TikTok y no estoy bien apoyado, pues esa falta de conciencia pues hará que me mate, ¿no? O sea, es necesario, o sea, hay una necesidad ahí, una obligatoriedad, ¿ok? De estar, saber dónde estoy parado. Lógica también, si soy corpóreo, luego soy sexuado, biológicamente, ¿no? Ya después la sexualidad pues no es nada más lo biológico, evidentemente. Y también, de hecho, es una cuestión absolutamente personal, ¿ok? En la que ya no voy a meterme, simplemente aquí es un ejemplo. Hay una necesidad también hipotética, ¿no? Si soy varón, pues necesariamente voy a tener pues, fisiológicamente pues algunas características. Si soy varón, pues no me va a poder embarazar, o que quisiera, etcétera, ¿no? O sea, es una necesidad, una obligatoriedad, por así decir, que está ahí en la naturaleza. Hay una obligatoriedad disyuntiva, significa, por ejemplo, pues que si estoy en Querétaro no puedo estar por espacio a la vez en Cuernavaca porque soy corpóreo, etcétera, todo lo que he dicho antes, ¿no? De hecho, en lo biológico también, y en la infinita mayoría de las personas, la sexualidad también es algo disyuntivo, ¿no? Si estoy de este lado, pues no puedo estar de este lado al mismo tiempo. Muy bien. Y después una obligatoriedad disyuntiva, ¿cómo se llama? Condicional o llamada en filosofía asertoria. Significa que pues, si he decidido ir a Europa, pues no puedo al mismo tiempo ir a Europa y al mismo tiempo a Sudamérica, ¿no? Es una condición por el hecho de, igual de ser corpóreo. Bueno, finalmente llegamos a la obligatoriedad espiritual. Eh, que es en la que propiamente se mueve el valor moral. Entonces, se expresa de esta manera. No puedo, o sea, no puedo no físicamente, sino respetando mi razón
y de ahí también los principios, etcétera, no puedo o puedo físicamente, como ya hemos dicho, pero no debo. No puedo hacerlo eh, y a la vez estar haciendo el bien. O sea, yo quiero hacer el bien robándome ese bolso, eh, que físicamente lo puedo hacer, pero no puedo hacerlo y decir que eso está bien hecho. ¿Okay? Esa es la obligatoriedad moral. Ya después, respecto concretamente a la obligatoriedad, pues hay también muchas opiniones y sobre el lenguaje, las características, eh, que las salto porque en realidad ya hemos visto. Bien, seguiría ahora a ver el valor, el constitutivo del valor moral. Sobre esto voy a decir ya brevemente para no agobiarles, que me tengas aquí toda la tarde. Eh, Eso que para algunos lo que constituye el valor moral es el placer, para otros ya dijimos que la ley, lo que diga la ley, pues es el valor, pero más bien para pues, la filosofía más elevada, lo que representa el valor moral es, digamos, la apertura de la razón a la realidad. ¿Okay? Por tanto, no es ni el sentimiento, ni otras, ni solamente la utilidad. La utilidad es muy buena, pero no puede ser el único criterio, ¿no? O los otros, el placer, que creo que ya lo dije, etcétera. Entonces, al final, eh, eso, ¿qué es lo que constituye el valor moral? Pues la correspondencia con el juicio de la recta razón, ¿ok? Determina, o sea, la correspondencia de qué? La correspondencia de lo que hago con el objeto, o sea, por qué lo hago, y con la recta razón que está en el sujeto. ¿Ok? O sea, la recta razón me dice, eh, muy en general, haz el bien y evita el mal. Esa es la ley natural, que está escrita, como ya dije al inicio, en todos los seres humanos. Eso se especifica, por ejemplo, en un principio que es, por tanto, el de no robar. Ok, entonces lo que constituye el valor moral es la correspondencia, repito, ya con esto cierro, entre lo que me dice la recta razón, eh, el actuar allá afuera y el objeto. Entonces, bueno, ya cierro diciendo que es muy importante distinguir el objeto, o sea, lo que realmente estoy haciendo, eh, de lo de el mero acto, ¿ok? Como vimos ahí en el ejemplo. Eh, Esos señores están cambiando de lugar un cuadro, pero eso es el acto, pero el objeto es que están robando. ¿Ok? Regresamos al primero de los ejemplos. Eh, yo soy un señor, bueno, veo más bien un señor que está cogiendo pan, queso y jamón de un supermercado y lo está escondiendo, se lo está llevando. Entonces, pues una de dos, ese objeto, o sea, lo que realmente en el fondo está haciendo es robar o puede ese acto no ser un robo. Eh, Porque aquí hay una confusión, o sea, no es que a veces sea bueno robar, no. En ese caso, más bien, no está robando porque, bueno, ¿cuál sería el objeto de esa acción entonces? Si no es un robo, pues puede ser alimentar a sus hijos, salvar a sus hijos del hambre, etcétera. Entonces, no es un robo, aunque el acto parezca un robo, sin embargo, eh, no lo es porque el objeto no lo es. O sea, y habrá otro caso en el que, pues, ese señor esté sustrayendo esas cosas sin una necesidad, digamos, apremiante, pues en ese caso sí sería un robo. Entonces, bueno, pues es cuestión de afinar. Y bueno, con eso terminamos. El tema del valor, ya si acaso la próxima vez hago un nexo, así con una brevísima introducción y síntesis de lo que hemos visto,
para ir a lo esencial y ya meternos al orden moral, que sería la ley y la conciencia. Pues nada, les deseo lo mejor y pues eso, disculpo también algún momento de titubeo, repetición, etcétera.